de la comunidad a la que pertenece. Por eso hoy esta presentación sobre el informe de exclusión residencial extrema que presenta Cáritas es un diagnóstico de una situación que nos ha de preocupar, pero por encima de todo ha de ser una presentación que nos obligue a actuar. Probablemente con carencias, probablemente susceptible de tener muchas mejoras. El Cabildo de Tenerife ha querido incrementar este año todas las partidas destinadas al ámbito social. Lo hicimos el año pasado, lo hemos vuelto a incorporar en los presupuestos del año 21 y el importe total de las acciones se han ido incrementando. Seguramente no llegaremos a cubrir todas las expectativas ni las demandas que tenemos, pero sí queremos estar al lado de los que necesitan ese apoyo y al lado de instituciones como Cáritas, que si siempre ha tenido una potentísima presencia en la isla de apoyo social a nuestros ciudadanos y ciudadanas, ahora está haciendo una labor inconmensurable en todo aquello que tiene que ver con el sinhogarismo y con estas situaciones que parecían antes propias solo de una zona de la isla o de la capital y que se han ido extendiendo por la crisis económica, yo creo que en general hacia toda la isla y especialmente hacia el sur. No voy a desvelar ningún dato ni voy a entrar a hacer ningún análisis porque no me corresponde hoy. Simplemente quiero dar las gracias como presidente del Gobierno de la isla a Cáritas por el trabajo realizado, por el permitirnos trabajar juntos, las instituciones públicas y ustedes, para conseguir las mejores opciones para personas que no tienen opción y confiar en que este esfuerzo que estamos haciendo nos permita dar frutos y que tengamos una isla más solidaria en los próximos tiempos y que finalmente, al salir de la crisis, evitemos que, como siempre, sean los mismos los que se quedan en la cuneta. Muchísimas gracias. No me extiendo más y doy la palabra a Úrsula Peñate. Si tiene la amabilidad, puede dirigirse aquí al atril o hacerlo donde esté más cómodo. Aquí. Muy bien, gracias. Un segundo solo para que limpie. Buenos días a todos y a todas. Bueno, yo me voy a apoyar en un PowerPoint para que vayan viendo con claridad un poco los gráficos y lo que queremos presentar hoy aquí. Este es el primer estudio que se hace de estas características en la isla de Tenerife y es el primer estudio porque no se fundamenta en una muestra concreta, sino que se sostiene sobre los datos totales de la población total identificada y lo hemos hecho en los 31 municipios de la isla. Es un estudio que se ha hecho durante el segundo semestre del año 2020 y está basado en una metodología de enfoque de derechos humanos. En este estudio hemos considerado a las personas en situación de exclusión residencial extrema como titulares de derechos, aunque tengan la mayoría de ellos vulnerados, desde una mirada holística, intentando analizar y relacionar los elementos que influyen en este fenómeno e identificando las causas que impiden a estas personas acceder a los derechos. Lo hemos hecho a través de un equipo de investigación-acción, ya que el equipo técnico encargado de este estudio no solo ha recopilado los datos, sino que ha trabajado acercando a estas personas a las administraciones públicas competentes, haciendo de puente, acompañando e interviniendo y, sobre todo, intentando acompañar en el acceso a los derechos a estas personas. Es un estudio amplio que yo les invito a que lean con profundidad, porque más allá de los datos sociodemográficos, también abordamos o profundizamos en las condiciones de vida, en antecedentes de la situación de exclusión residencial y los motivos desencadenantes, en las condiciones de salud de estas personas, en las relaciones sociales y el apoyo social, así como en el acceso a derechos humanos y en las experiencias de violencia más significativas. También abordamos el impacto diferencial del sinhogarismo en las mujeres y en las personas migrantes. 1.784 personas han sido identificadas en la isla de Tenerife en situación de exclusión residencial extrema. Este no es un dato estático, porque en lo que llevamos de este trimestre del 2021 hemos identificado 387 casos nuevos.
el 48% en la zona sur de Tenerife. De estas 1.784 personas, el 40% llevan situación de exclusión, en situación de sinhogarismo, menos de un año. El 60% más de un año. Y el 33,7% lleva más de 3 años en situación de exclusión residencial extrema. Estos son los diferentes perfiles que hemos recogido en este informe. La categoría ETOS, que es la clasificación europea del sinhogarismo, habla de 13 perfiles. Nosotros, para la realización de este estudio, hemos trabajado con estos 5 perfiles. Sin techo, que serían las dos primeras categorías que aparecen en la pantalla, que son las personas que viven en un espacio público a la intemperie, las personas que viven en la calle, las que nos encontramos en los bancos, en las plazas, las personas que duermen en un refugio nocturno, en los albergues, en los pocos albergues nocturnos que hay en la isla, y que vienen a ser un 60,1% de las personas en situación de exclusión residencial extrema. Por otro lado, tenemos las personas en vivienda insegura, que son un 12,7%, que son aquellas que viven en un régimen de tenencia de vivienda inseguro, bien porque viven con familiares sin pagar un alquiler, en ocupación ilegal. Y por último, la vivienda inadecuada, que corresponde al 27,2% de las personas identificadas, que son aquellas personas que viven en estructuras temporales y no convencionales, tipo caravanas, o personas que viven en alojamientos que no son habilitados como vivienda, como pueden ser caravanas, cuevas, chabolas, edificios semiderruidos. Si hablamos del sexo de esas personas, podemos ver en la gráfica que las mujeres representan 1 de cada 5 personas en situación de exclusión residencial extrema, el 21,4%, y las personas transexuales representan el 0,4%, y se caracterizan por vivir en infraviviendas alejadas de los centros urbanos, como estrategias de protección ante la violencia que sufren por su identidad de género. En relación a la edad, el grupo más numeroso abarca las edades comprendidas entre los 46 y los 55 años, pero también hemos identificado a 78 menores conviviendo con sus tutores legales, es decir, unidades familiares completas en situación de exclusión residencial extrema. La mayoría de ellas familias monomarentales. Estos menores, el 57,7% viven en viviendas inseguras y el 41% en viviendas inadecuadas, como pueden ser caravanas. 6 de cada 10 menores viven en la zona sur de la isla de Tenerife y el 73% son de origen español. También hemos detectado 98 personas entre los 65 y los 89 años. 3/4 partes viven en la zona metropolitana. En relación al lugar de nacimiento, podemos ver en las gráficas que el 35% de las personas en situación de exclusión residencial extrema son de origen extranjero. Representan un colectivo muy heterogéneo de nacionalidades porque hemos podido detectar e identificar 65 países diferentes, pero los 3 colectivos de inmigrantes más numerosos son el marroquí, con un 5,3%, el venezolano, un 4,9%, y el italiano, un 3,8%. 4 de cada 10 personas de origen extranjero están en situación administrativa irregular. Por lo tanto, el acceso a los derechos es bastante limitado. Si vemos el perfil sociodemográfico por la distribución territorial, vemos que hay una mayor presencia de las personas en situación de exclusión residencial extrema en la zona metropolitana, pero que es una realidad que afecta a toda la isla. Los municipios con mayor incidencia son Santa Cruz de Tenerife, con 839 personas, La Laguna, con 217, Puerto de la Cruz, con 135, Arona, con 133 y Adeje, con 100 personas.
Si hablamos de los motivos desencadenantes, el motivo más coincidente, independientemente del origen de las personas, un 47,3% hacen referencia a problemas económicos vinculados a la pérdida de empleo, al endeudamiento, a la finalización de los ahorros y a la finalización de las ayudas económicas. También hacen mención a la carencia de la red de apoyo, a las adicciones, un 20,7%. Una quinta parte de las personas en situación de exclusión residencial extrema presenta patología dual, salud mental más adicciones. Las mujeres se ven afectadas, 1 de cada 10 mujeres, por la violencia de género, que también es un motivo desencadenante para estar en situación de sin hogar. Y en el caso de las personas de origen extranjero, vemos que la situación administrativa irregular, especialmente de origen africano, en un 63,6% y americano, en un 26,3%, también es un motivo desencadenante para estar en situación de exclusión residencial extrema. La institucionalización, el estar tutelado por la administración pública, también origina, especialmente en aquellas personas de origen africano, en un 36,4%, el estar en situación de sin hogar, porque una vez que se acaban los plazos de estancia para estar institucionalizado o donde están, se ven abocados a la calle sin ningún tipo de alternativa habitacional. Si hablamos de las dificultades de acceso a los derechos, vemos que las principales vulneraciones a los derechos humanos, más allá de la exclusión residencial, tiene que ver con el acceso al agua potable. Más de un 70% de las personas en situación de exclusión residencial extrema no tienen acceso al agua potable. También tienen dificultades con el saneamiento y el derecho a la buena administración, como es el empadronamiento, la gestión de tramitaciones, la información o asesoramiento por sistemas telemáticos, que afecta a 3 de cada 4 personas encuestadas. 4 de cada 10 personas no está vinculada ni atendida por los servicios sociales. Solo el 9,7% afirma que los servicios sociales se han acercado a su lugar de residencia. En relación al acceso a los derechos, las personas migrantes tienen significativamente más dificultades respecto a las españolas, especialmente en lo relacionado al empadronamiento, a la tramitación de trámites esenciales como puede ser la tarjeta sanitaria y, por lo tanto, el acceso a los centros médicos o a la hospitalización, a la seguridad social, a los servicios sociales, así como medicamentos esenciales. Esto se explica mayoritariamente debido a la situación administrativa irregular que tienen estas personas, a las dificultades idiomáticas y al miedo de ser expulsados, que hace que no accedan a los pocos derechos que les son reconocidos. Si hablemos de las situaciones de violencia diferenciadas por sexo a las que se enfrentan por estar en situación de exclusión residencial extrema, tenemos que decir que en líneas generales estas personas están más expuestas a ser víctimas de cualquier tipo de agresión. Pero es especialmente significativo señalar la figura de la mujer, donde dentro del conjunto de experiencias de violencia señaladas, como pueden ser insultos, agresión física, robo, obligados a practicar la mendicidad o el trabajo irregular, representan un porcentaje muy significativo en todas las opciones, resaltando significativamente las relacionadas con las relaciones sexuales forzadas. El 57,9% de las mujeres en situación de exclusión residencial extrema han sufrido intento o agresión sexual. El 56,4% le han hecho propuestas sexuales y el 60,4% ha sufrido violencia de género. El 11,3% ha necesitado practicar la prostitución para poder subsistir. Estos son los datos más generales y más significativos que queríamos exponer un poco hoy aquí, animándoles a que lean el estudio
y profundicen en el resto de los datos. Gracias. Muchísimas gracias, Úrsula. Le damos la palabra ahora a Juan Rognoni, director de Cáritas Diocesana. De igual manera, si quiere, estará más cómodo quizás en el atril. Sí. Muchísimas gracias. Pues, señor presidente del Cabildo, señora vicepresidenta y consejera de Acción Social, señor obispo, compañeros y compañeras de Cáritas Diocesana de Tenerife y a los que nos acompañan hoy de aquí de forma presencial y también a través de las redes sociales. Bien, acabamos de escuchar con atención a nuestra compañera Úrsula Peñate, que es coordinadora de este proyecto y de Acción Social en Cáritas, y hemos visto un resumen de los resultados y datos que se desprenden de este estudio sobre las situaciones de exclusión residencial extrema en nuestra isla. Es un estudio novedoso en Tenerife, hecho a pie de calle, de manera rigurosa y profesional, con colaboración en red de otras entidades también y, sobre todo, en la cercanía con las personas que están sufriendo hoy en nuestra sociedad estas situaciones que, desgraciadamente, cada vez son más numerosas. Son vecinos de nuestros ayuntamientos y ciudadanos de nuestra comunidad que están viviendo privados de derechos elementales como la asistencia sanitaria, la vivienda, la protección social, el empadronamiento, la participación social y vecinal. Derechos que, por otro lado, todos disfrutamos con total naturalidad y que quizá por eso ni nos imaginamos lo que puede suponer carecer de ellos. La situación que nos ha traído la pandemia ha puesto de manifiesto que, efectivamente, aquello que pensábamos que todos tenemos derecho y que asumimos con total naturalidad, nos puede faltar de un día para otro. Y, por otro lado, constatamos que cada día hay más personas a las que esta situación de exclusión dramática les va acompañando día a día. En Cáritas, desde las parroquias, las comunidades cristianas y a través de los proyectos especializados, llevamos muchos años acompañando situaciones como estas, intentando poder poner nuestro granito de arena para manifestar que hay muchas cosas que tienen que cambiar si queremos una sociedad más justa y más fraterna. Estamos muy satisfechos de poder ofrecer este estudio al Cabildo de Tenerife y le damos las gracias por su apoyo, ya que sin su apoyo no habría sido posible el poderlo llevar a cabo de una manera efectiva. También entendemos que este estudio es una herramienta importante para el Cabildo, pero también para el resto de administraciones, ya que solo con un diagnóstico amplio y riguroso se pueden tomar las mejores decisiones estratégicas y hacer frente de manera efectiva y, sobre todo, valiente a esta lacra social que nos acompaña. Los datos están ahí y son una clara fotografía a todo color de una realidad que, por otro lado, se sufre en blanco y negro. No queremos quedarnos solo en el estudio con un análisis de datos, sino que pretendemos ofrecer también, desde nuestra experiencia de estos años, algunas propuestas que permitan avances en un escenario de reconstrucción social. De las recogidas en el estudio, destacaría brevemente las siguientes e invito, como Úrsula también, a que tienen ahí toda la relación de propuestas que nosotros entendemos que pueden ser interesantes. En primer lugar, la necesidad de implementar el diseño y la ejecución de un diagnóstico sobre la realidad de la vivienda en cada territorio. Vivienda pública, vivienda social, vivienda vacía pública y privada, normativas de acceso para las personas en situación de vulnerabilidad y exclusión, etc. Por otro lado, evaluar de manera urgente la realidad y ver qué municipios de las islas están en situación de mayor vulnerabilidad y realizar un censo actualizado de la vivienda de titularidad pública y buen uso de la misma, recuperando y rehabilitando la vivienda pública vacía, por ejemplo. Proponemos que hay que establecer también protocolos regionales de coordinación entre servicios sociales y los juzgados en los casos de desalojos forzosos, que hagan posible la aplicación de la normativa estatal e internacional para evitar desalojos de personas y familias que no tienen una solución alternativa propuesta para poder salir de esa situación.
Incluir también la falta de vivienda como situación de emergencia, independientemente de la situación de irregularidad administrativa de la persona. Así se debería proveer, y proponemos que puede ser un camino para avanzar, proveer de plazas de alojamiento inmediato, pisos compartidos, habitaciones de hostales, etcétera, y otra serie de soluciones, mientras se garantiza el derecho a una vivienda digna y adecuada. Incluir las peculiaridades que nos comentaba Úrsula de la situación de la mujer que vive esta situación, diseñando estrategias de apoyo integrales que tengan en cuenta sus necesidades específicas y el impacto tan diferencial que tiene para la mujer la situación del sinhogarismo. Por último, 2 puntos. Agilizar también el acceso a los recursos específicos de salud mental y de seguimiento de los procesos de adicciones que pueden afectar tantas veces a estas personas en situación de exclusión. Y por último, de este resumen, promover estrategias que favorezcan la inserción laboral de estas personas, que puedan encontrar una vía de salida a esta situación. Estas serían algunas de las propuestas que intentamos meter y poner en blanco y negro sobre la mesa, ¿no? Y estamos dispuestos, como siempre, a seguir colaborando en esta tarea. Quiero, para finalizar, dar las gracias a todos los que han participado en este proyecto, que han dado lo mejor de sí. Han sido muchos y están mencionados con detalle todos en el estudio. Y acabar también con una mención especial a nuestra empresa de inserción Espacio Creativo 114, que se ha ocupado de la maquetación, el diseño y la impresión del documento que tienen a su disposición. Muchísimas gracias y seguimos adelante. Muchas gracias, don Juan, por la exposición. Tiene a continuación la palabra la vicepresidenta y consejera de Acción Social, doña Marian Franquet. Buenos días a todos, a todas las presentes. Poco queda decir, aunque lo que hemos dicho ha sido realmente muy esquemático del realmente el contenido real y la cantidad de información que hay en el estudio diagnóstico que ha realizado la entidad Cáritas. Tengo que empezar dando las gracias a la entidad por su profesionalidad, por su siempre predisposición a la colaboración, a aportar y a trabajar de forma coordinada. Desde el Cabildo de Tenerife, siempre cuando hablamos de la acción social, hay una serie de elementos que son imprescindibles para realizar una buena gestión, que al final es nuestro fin, realizar una buena gestión, porque eso es lo que va a repercutir en la ciudadanía y en los resultados. Primero tiene que haber una determinación, una decisión, un querer hacer las cosas, querer hacerlo. Necesitamos tener los recursos para poder hacerlos, necesitamos el dinero y los recursos humanos, la maquinaria necesaria para poner en marcha las cosas. Pero hay una cosa que siempre ha quedado un poco coja cuando hablamos de los temas sociales, que es el tener los datos objetivos que nos permitan tener acierto en las cosas que hacemos. Y ese era el fin de cuando encargamos este diagnóstico, ¿no? El tener las 3 patas necesarias para que realmente las políticas que queremos impulsar y el buen fin del dinero público sea rentable. Y la rentabilidad no se mide en términos económicos, se mide en resultados sociales. Ese es nuestro indicador de rentabilidad, de que la gestión que estamos haciendo es una gestión correcta. Así que en plena crisis, cuando surge la pandemia, ya veníamos hablando de que la situación de sinhogarismo, que tiene muchas aristas y que tiene que estar coordinada dentro del Cabildo, con el tercer sector, con otras administraciones, con el mundo empresarial, tiene que tener una coordinación muy importante, porque hemos hablado de problemas de salud mental, hemos hablado de violencia de género. En el estudio verán que también se habla de infancia, verán que se habla de muchas cuestiones que tienen que estar todas tejidas, cosidas entre sí para que los resultados sean buenos. Pues en plena crisis, cuando nos encontramos con la bomba social que supuso la pandemia, desde el Cabildo habíamos decidido claramente reforzar al tercer sector como herramienta clave para poder tener una intervención social,
Y una de las cuestiones que veíamos era que era imprescindible entrar en la situación de sinhogarismo y que para eso necesitábamos ese diagnóstico. ¿Y quién mejor que hacer ese diagnóstico que aquella entidad, aquellas personas que están en el territorio y en una situación que es muy difícil coger datos? También tengan en cuenta una cosa, nosotros tenemos un diagnóstico que yo no sé, Úrsula, cuánto tiempo nos puede durar, porque es una realidad cambiante y en una situación de crisis económica todavía más cambiante. Pero necesitábamos un punto de partida sí o sí. Luego ya vemos cómo vamos adaptando ese diagnóstico y lo vamos adecuando porque además esperemos tener resultados también de las acciones que lancemos y que hagan modificar este cuadro, esta fotografía que nos han expuesto. Nosotros no queremos una fotografía para ponerle un marco y tenerla o coger un libro y guardarlo o tenerlo en una estantería. Tiene que ser la herramienta para el cambio, de eso que nos permita establecer esas políticas que llamamos ahora políticas tractoras. Pues cuando hablamos de políticas tractoras transformadoras, son muy importantes las políticas sociales. Se han hablado de muchas cosas. Esto nos sirve para... y ya estamos trabajando con Cáritas y también con otras entidades en apertura de determinados recursos que nos ayuden a ir paliando este tipo de situaciones. Estoy hablando desde recursos de baja exigencia para las personas que están en situación de sinhogarismo, a recursos específicos para mujeres, que nos preocupan muchísimo, y eso tiene que estar coordinado con la unidad de violencia de género y tiene que estar coordinado con otras instancias. Salud mental, por supuesto, se ha dicho aquí mucho, salud mental, patología dual. Vamos a abrir el primer recurso en la isla público gestionado por el Cabildo para atender patologías duales. Nos han dado muchas pistas de qué son las cosas que tenemos que hacer. Creo que coincidimos en el camino en cosas que ya veníamos programando, pero que a mí me daban un poco de miedo precisamente por eso, por la falta de un diagnóstico, de si realmente estamos acertando. La verdad que me he despreocupado en algunas líneas de trabajo, es decir, sí, efectivamente, esto era una línea, que sepan que no la teníamos en la cabeza porque fuéramos los más listos, sino porque estamos en contacto con el tercer sector, con entidades como Cáritas, que nos van informando ahora por escrito y en un estudio bien articulado, pero que nos iban diciendo, están pasando esto, estas son nuestras dificultades, necesitamos abrir proyectos de estas características, así que los hemos ido pudiendo conducir hacia lo que espero que sea una realidad muy próxima, ¿no? Tuvimos medidas específicas muy concretas cuando, por ejemplo, se produjo la situación de confinamiento y el Cabildo activó un plan de emergencia donde aquellos ayuntamientos que abrieron recursos específicos para las personas sin hogarismo, fíjense la paradoja del asunto, que las personas sin hogar en la situación de confinamiento, por no tener o por no poder, no podían ni estar en la calle. Que yo ya decía, esto es lo más de lo más, ¿no? Por no poder no puedes estar ni en la calle. Así que algunos ayuntamientos, 5 en la isla exactamente, abrieron una serie de recursos para poder albergar de forma provisional a estas personas y el Cabildo contribuyó económicamente para que eso pudiera ser una realidad. Pero eso es un hecho puntual. Y en política social tenemos que poner siempre la luz media y la luz larga. Tenemos que actuar puntualmente cuando es necesario, pero luz media y luz alta, y eso es conocimiento, planificación, para poder poner las cosas en marcha. Y ese es nuestro objetivo y en el camino estamos. Me parece que es un estudio único por lo menos en la isla de Tenerife seguro. Muy pocas administraciones cuentan con un recurso, con una herramienta de esta calidad. No es una herramienta, como bien se ha dicho, para el Cabildo de Tenerife, es una herramienta para la sociedad y eso es para el resto de los ayuntamientos, eso es para el tercer sector, eso es para todo aquel que quiera incorporarse al trabajo social. Hay que pedir también otro tipo de acciones, no solo las que van directamente a las personas, sino otro tipo de acciones más amplias que tienen que ver con la responsabilidad social, por ejemplo, de las empresas, con otro tipo de caminos que podemos hacer para ir paliando esta situación. El horizonte yo creo que cada vez es más optimista, pero no deja de ser un horizonte que todavía marca muchas incertidumbres. Ayer cuando estábamos en la presentación de la marca de Tenerife, el presidente lo decía, ¿no? Todavía tenemos muchas incertidumbres en el horizonte, pero también tenemos, yo creo que cada vez mayores grados de esperanza. Y eso es bueno.
eso es bueno. Así que cogemos ese grado de esperanza, cogemos los datos que tenemos, la realidad. Con este estudio hay una cosa importante: se rompen muchos mitos y se imponen muchas realidades. Rompemos mitos e imponemos realidades. No podemos trabajar en base a mitos, tenemos que trabajar en base a realidades. Y ese estudio nos rompe mitos y nos pone realidades. Así que gracias de nuevo a la entidad por el trabajo realizado, por la calidad del trabajo realizado. Como siempre, es una entidad que tiene mucha calidad en el trabajo que realiza, por eso es tan importante, o tantas veces las administraciones recurrimos a ellos, ¿no?, para poder llegar, por la facilidad que tienen para llegar a las personas. Es difícil, no es un trabajo nada sencillo, nada sencillo. Les digo yo que es mucho más fácil trabajar en un despacho diseñando cosas y haciendo propuestas que estar a pie de calle, pues atendiendo a personas con problemas de salud mental, con problemas de adicciones, con desesperación, bueno, realmente hay que estar hecho de una pasta especial para poder aguantar eso en el tiempo. Afortunadamente hay personas bastantes que están hechas de esa pasta especial y agradecerles eso, agradecerles su tiempo, su dedicación, su compromiso y tenderles la mano para seguir trabajando en esa línea, porque esto es el primer punto y seguido de un trabajo que tenemos que andar. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, Marian. Hoy en la rueda de prensa nos hemos extendido un poco, pero creo que el asunto lo requiere. Marian Franquès, la consejera, lleva desde el inicio de la pandemia advirtiéndome que no solo había que incrementar partidas en el área social, tenemos muchas carencias, sino ella ya me adelantaba el problema que se iba a generar y que iba a aumentar, y todo el problema vinculado al sinhogarismo, a personas que viven en la calle y a la necesidad de buscar alternativas que funcionasen. Y en ese camino estamos. Y termino. Hoy se hace un diagnóstico, hoy se presenta una realidad. Pero esta realidad no es más que un elemento más en un camino en el que lo que no podemos es resignarnos con esta situación. Lo que hoy presentamos no solo es qué está ocurriendo, sino también que estamos trabajando en la línea, yo no diría solucionar, sería pretencioso, pero sí de ayudar a resolver muchos de estos casos y volver a reconducir situaciones para que vuelvan otra vez a sentirse pertenecientes a la comunidad en la que viven muchas de las personas con las que Cáritas, con las que el Cabildo trabaja. Hemos destinado probablemente la mayor partida económica que se haya dedicado nunca en el área social, cerca de 250 millones estamos moviendo en el Cabildo de Tenerife, vinculado al área social, y el compromiso va a seguir patente con todos aquellos colectivos, asociaciones y entidades como las que hoy está con nosotros, con Cáritas, que es muy importante en ese trabajo. Nada más, a partir de aquí, si ustedes quieren hacer alguna consulta, alguna pregunta, los miembros de la mesa están a su disposición. Y bueno, un poco por el diagnóstico que se ve y por los datos, sobre todo por el porcentaje de personas que están en esta situación de un año para acá o menos un año, y sobre todo los identificados en el primer trimestre, es una obviedad que la COVID ha acelerado este proceso o lo ha multiplicado. Y segunda parte, por la distribución por municipios o áreas, se ve que también en las zonas turísticas es donde también se ha detectado un mayor incremento de, no sé si eso es así o si me lo estoy inventando o si es una interpretación errónea. Vale, la primera pregunta. Vale. A ver, evidentemente el dato del 40% de personas en situación de exclusión residencial extrema que llevan menos de un año en esta situación, mucho tiene que ver también por todas las consecuencias de la situación del COVID, ¿no? Pero bueno, también destacar que hay un 60% que lleva más de un año y más de un 33% que lleva más de 3 años, porque también eso nos dice que es una cuestión estructural, no es una cuestión momentánea por una situación socioeconómica, sino que es una cuestión estructural que evidentemente se ve agravada por esta situación que estamos viviendo.
Con el tema de, claro, en las zonas turísticas se ha visto incrementado el número de personas en situación de exclusión residencial extrema. También por el tema de la situación o las consecuencias de la situación del COVID, vinculados a los ERTE, vinculados al desempleo, vinculados a la pérdida de adquisición económica que se ha visto. Y luego también es verdad que estas personas intentan ubicarse donde puedan obtener algún tipo de recurso. No es casualidad que en la zona metropolitana haya más personas en situación de sin hogar, porque es verdad que es donde se encuentran la mayoría de los recursos sociales y administrativos, a donde pueden solicitar ciertas ayudas, pero también es verdad que en las zonas turísticas tienen más posibilidades pues, de ir a ducharse a una ducha pública en una playa, de mendigar cuando hay turistas y conseguir algo de dinero para subsistir. Entonces, bueno, yo creo que es un poco lo que se va dando. Buenos días. Yo les quería preguntar por una, no exclusivamente centrado en este informe, pero sí con una llamada de atención que hacían ustedes desde Cáritas relacionada con la dificultad que tienen también muchas personas para acceder a determinadas ayudas, a determinadas prestaciones, ¿verdad? No sé si pueden explicar un poquito esta demanda que han hecho en estos días también. Claro, a ver, ¿hablas de las personas en situación administrativa irregular? Hace unos días, creo, relacionado con la dificultad de acceso a ayudas, a prestaciones. Bueno, en el informe, si quieres luego comentas, Juan, pero en el informe una de las cosas que queda patente es la dificultad de acceso al empadronamiento de las personas en situación de exclusión residencial extrema, ¿no? Y el empadronamiento es básico para poder acceder a cualquier tipo de ayuda. Si no estás empadronado, no existes y no tienes acceso prácticamente a nada. Estamos teniendo grandes dificultades con los ayuntamientos para que empadronen a esta persona, aunque la legislación vigente dice que tienen que ser empadronados en aquel sitio donde pernocten, como si es en el banco de una plaza. Pero bueno, tenemos grandes dificultades con los ayuntamientos en ese sentido y estamos, bueno, con algunos, hemos conseguido algunos mecanismos de acercamiento y los facilitan, y con otros, bueno, pues seguimos un poco peleándonos, ¿no? Entonces, la puerta de entrada para acceder a cualquier tipo de ayuda es el empadronamiento. Y si ese derecho lo tienes vulnerado, pues tienes vulnerado el resto de derechos que te dan acceso el empadronamiento. No sé si tú, Juan, quieres comentar algo. No, simplemente porque las situaciones son muy variopintas, hay personas irregulares, hay personas en situación con problemas de salud mental, es muy variado. Entonces, pues todo el acceso a determinados derechos, sea sanitario, sea, por ejemplo, imagínate, en temas de poder solicitar una prestación por un medio digital, ¿quién tiene una tablet en una cueva? ¿No? Entonces, pues hay mucha serie de casuística que hace que la persona que está en una situación de exclusión residencial extrema no tenga derecho, como tenemos nosotros, a un montón de prestaciones. Hay algunos que sí, pero hay muchos que no tienen por eso y de una forma muy variada. Yo quería preguntar al hilo de la pregunta que ha hecho la compañera. Decía el director de Cáritas hace un momento que está prohibido incluso estar en la calle, o sea, vivir en la calle. Y quería preguntar al hilo de esto el papel que juegan las fuerzas de seguridad, sobre todo policías locales o gente que impide a estas personas que están sin techo estar en la calle, acceder a veces, que se ha visto muchas veces, pues acceder a un supermercado o a un sitio público por el mero hecho de la imagen que desprende, ese rechazo a la imagen de la persona que no tiene un lugar donde vivir y que tiene que dormir en la calle. O sea, el papel de la sociedad y sobre todo de los dirigentes de los diferentes municipios y de las fuerzas de seguridad,
con estas personas? O sea, si se las expulsa, si hay permisividad o si tienen una diferencia de trato, ¿no? Hay de todo. Hay municipios más sensibles que otros y hay fuerzas de la seguridad o personas individuales pertenecientes a las fuerzas de la seguridad más sensibles que otras. Lo que está claro es que la pobreza no gusta, ¿no? Y se intenta alejar de los espacios más céntricos. Y luego, por otro lado, estas personas no se evaporan. Lo digo porque también el año pasado tuvimos algunos casos de desalojos masivos, por ejemplo, en playas o en edificios semiderruidos, sin ningún tipo de alternativa habitacional. Entonces, bueno, cuando hacemos ese tipo de actuaciones desde la administración pública, realmente las personas no se evaporan. Las personas se movilizan y se mueven hacia otros lugares, pero siguen existiendo. Por lo tanto, nunca es una alternativa. O sea, la alternativa es buscar estrategias que faciliten el acceso al derecho humano a la vivienda. Esa debería ser las estrategias políticas a desarrollar. Si me permites, yo creo que hay una cosa aquí que a mí es una reflexión que me he hecho muchas veces y que no sé si es acertado o no, pero me gustaría compartirla. Hay mucho que tiene que ver con las barreras mentales, ¿no? de la propia sociedad, de los dirigentes políticos, del mundo en general, ¿no? Las barreras mentales y de cómo, no sé si por protegernos también a las estructuras, tendemos a mirar hacia otro lado y no afrontar determinadas situaciones que nos molestan, que resultan incómodas socialmente, el saber que tienes en la puerta debajo de tu casa a personas que están en situaciones de extrema exclusión, ¿no? Y se tiende a mirar para otro lado y se tiende a pedir que me lo quiten de aquí, ¿no? Que me lo quiten del espectro visual. Y luego una cosa que yo creo que nos pasa un poco a todos, que es que pensamos que nunca nos va a pasar a nosotros. Es muy difícil tener situaciones de empatía con las personas que están en exclusión residencial extrema, porque nosotros no nos vemos en esa situación. Nos parece inconcebible vernos en esta situación, ¿no? Entonces, es difícil conseguir que socialmente la empatía funcione a la hora de involucrarse, ¿no? Por eso es tan importante y es tan relevante el trabajo de las administraciones, y lo que decía el presidente, lo he oído en más de una ocasión, hay cuestiones que no dan votos, pero que son absolutamente necesarias el trabajarlas, ¿no? Yo creo que esta es uno de los claros ejemplos. No dan voto no porque a la gente le produzca rechazo que se trabaje con los sinhogarismos. O sea, esta rueda de prensa socialmente podrán ver mañana un titular y decir, pues mira qué bien están haciendo esto. No me molesta que se trabaje en este campo, pero ni me va ni me viene. Ni me va ni me viene. Y es difícil conseguir que la sociedad entienda que más en una situación como la que nos encontramos, la enfermedad mental, una situación económica adversa, una situación de violencia de género. Muchas de las situaciones que ha descrito Úrsula en su exposición nos puede pasar a todos y cada uno de los que estamos aquí. Nos puede pasar, pero sin embargo no nos vemos en eso. Bueno, al hilo de eso yo creo que está claro, ¿no? Y lo dice el estudio, el principal motivo desencadenante son los problemas económicos, ¿no? En una situación económica tan frágil como la que estamos viviendo, yo creo que todos nos podemos ver en una situación parecida, ¿no? Y luego las relaciones de apoyo, ¿no? Al final es verdad que si no tienes una red de apoyo que de alguna manera te sostenga, bueno, pues al final nos podemos ver abocados a una situación de sinhogarismo. A mí me gustaría preguntarles por dos cuestiones. Dada la situación actual, las previsiones es que vayan a más. Hablaban de, por ejemplo, que este año ya han detectado unos 300 casos más. Me imagino que las previsiones, ¿hasta cuándo creen que esta situación de la pandemia podría incidir directamente? Y sobre las propuestas que hace el informe, me gustaría saber cuáles, o si hay alguna especial que el Cabildo se va a hacer cargo después de ver el informe. Si hay alguna especial que hayan dicho, sí, esta la podemos asumir. No es una cuestión de la pandemia. Cáritas Diocesana de Tenerife lleva 50 años trabajando con el colectivo de personas en situación de sin hogar. La diferencia es que ahora lo estamos visibilizando y la pandemia lo está agravando. Pero si no hay políticas reales de acceso a una vivienda,
al final lo que estamos haciendo constantemente es parchear situaciones o dar respuestas inmediatas, temporales, pero que no, pero no estamos proveyendo a esas personas de un derecho humano como es la vivienda. O sea, yo creo que hay que poner el foco en el acceso a la vivienda y paralelamente ir trabajando también otras cuestiones para poder acompañar estos procesos. Pero el problema en Canarias es que no hay vivienda disponible y las personas con más necesidades tienen muchas dificultades de acceso a las viviendas. En relación a lo segundo, sí, claramente. Ya cuando elaboramos el presupuesto de este año, una de las líneas presupuestarias, lo comentaba el presidente, importantes, que además tiene un incremento de casi el 20%, es las políticas para personas en situación de sinhogarismo. Esto implica apertura de nuevos recursos, en principio estamos hablando, pero queremos analizarlo bien, precisamente pues eso, con el diagnóstico y hablando con las entidades para acertar, hablar de baja exigencia en un principio, porque queremos coordinar los recursos ya existentes con los que puede abrir la comunidad autónoma, los que abrimos nosotros, y importante el papel de los ayuntamientos. Los ayuntamientos además saben que tienen competencia directa a la hora de trabajar el sinhogarismo. Hay ayuntamientos que lo están trabajando y que están poniendo recursos y que tenemos que seguir trabajando con ellos y coordinándonos. Hay ayuntamientos en predisposición para trabajar en esta línea. A otros ayuntamientos a los que hay que darle el empujoncito para que realmente se incorporen, porque además en este momento, en el mapa que se ponía se veía claramente, es importante también redistribuir la presión social en la isla. Y yo creo que eso es un papel clave que tiene que tener el Cabildo y que tiene que tener en coordinación con los ayuntamientos, y para eso necesitamos que se impliquen en esto. Tenemos programada la apertura de un recurso específico para mujeres, teniendo en cuenta las especiales características, y esto va ligado también a un incremento presupuestario muy importante que hemos tenido en la unidad de violencia de género. Porque la idea es que las mujeres no se encuentren en una situación de exclusión residencial extrema, sino que podamos trabajar previamente con ellas, y eso quiere decir que tengan un sitio donde ir, donde poner una denuncia, donde se las acompañe, donde se las guíe para que puedan tener ese tránsito a la salida de la violencia sin tener que caer en situaciones como, por ejemplo, la prostitución, que Úrsula hablaba de ellas. Hemos abierto el primer recurso para mujeres prostituidas o tratadas, no existía ninguno. Todo esto quiero decir que son elementos que lo que tenemos es que coserlos muy bien, ¿no? Amarrarlos bien para coordinarlos y para que sean transmisores. Hablé de salud mental, que es una apuesta muy decidida que ha hecho también el Cabildo de Tenerife a través del IAS, el trabajo con salud mental. Vamos a abrir ese recurso de patología dual. Ya tenemos una mesa estable con la Consejería de Sanidad, con el Servicio Canario de Salud, con salud mental, para también hacerlo bien, donde se necesite, intentando que los recursos tengan la mejor de las salidas, y otras políticas que digamos que son políticas, son políticas preventivas, ¿no? Y eso tiene que ver también con políticas de vivienda y con otros tipos de líneas de acciones que estamos haciendo desde la unidad de infancia y familia, por ejemplo. Yo creo que las políticas preventivas, el programa de prevención de infancia y familia es clave para el desarrollo de las personas que tienen un alto riesgo de vulnerabilidad y de exclusión social, para que precisamente no terminen esta situación y puedan ser. Ahora mismo estamos tramitando una ampliación presupuestaria importante, tanto en materia de vivienda como en materia, por ejemplo, para chicos extutelados, chicos y chicas que han estado en el sistema de acogida del Cabildo de Tenerife, que cumplen los 18 años y que de repente te encuentras desamparado de la tutela administrativa que tenías anteriormente. Además, con un incremento de menores a través de los menores extranjeros no acompañados que han llegado a la isla, y que no hay tiempo suficiente en la red de menores para trabajar con ellos, para que cuando lleguen a los 18 tengan las herramientas suficientes para poder valerse socialmente por sí mismos. Bueno, pues vamos a ampliar el número de recursos destutelados y ampliar también el presupuesto que ya tenían los que existen, porque además entendemos que ahora el tiempo de permanencia en esos recursos se alarga. Porque antes formaba programas de inserción laboral y, bueno, iban saliendo. Pero ahora, ¿inserción laboral en dónde? ¿Dónde? Por lo tanto, tendremos que ampliar el tiempo de estancia
que estaban en estos pisos para que puedan tener lo necesario para subsistir dignamente y tengan más tiempo para poder prepararse, para poder ser autónomos en lo que será luego su trayectoria vital. Y más cuestiones que tendremos que ir analizando con detalle de este diagnóstico, y un diagnóstico que, como también decía, tenemos que valorar cuando lo actualizamos, porque vamos a tener que ir haciendo actualizaciones de datos para ir viendo realmente los resultados de las políticas que vamos desarrollando y cómo va evolucionando la realidad social, que es muy cambiante y en la que nos estamos moviendo. Yo añadí solamente un detalle que creo que es importante también, y es la necesidad de sensibilización a nivel de los ayuntamientos, ¿no? Perdón. Porque hay muchísimas sensibilidades y según vas a un ayuntamiento u otro te encuentras con apuestas reales por solucionar el problema y asumir su responsabilidad, y otros que realmente consideran que no es su problema, que esas personas no existen, que vienen de otros sitios o que han elegido estar ahí por su propia opción personal, y lo más que pueden hacer es darte una ayudita para que puedas dirigirte a ellos y darles una comida. Yo creo que hay administraciones que están tomándose en serio este tema, que lo consideran como una necesidad de derechos, y yo creo que hay que hacer una sensibilización con los ayuntamientos para que realmente cada uno apueste por la realidad que tiene en su territorio y que no sea una migajita, sino que sea una apuesta real de su estrategia política con sus vecinos, ¿no? Creo que esto es importante. O sea, podemos poner más recursos y estamos dispuestos a comprometernos, pero hace falta también el compromiso de otras instituciones que están en disposición de hacerlo y que, sin embargo, pues es verdad que no todas las corporaciones locales se toman el mismo interés. Y dicho esto, en relación a la última pregunta, estamos trabajando desde el Cabildo, y lo decía la consejera, por evitar el tener que intervenir cuando ya no tienen un hogar, cuando ya no tienen un techo. Lo que estamos es con programas que eviten llegar a situaciones como esa. Esta última que ha mencionado me parece importantísimo, ¿no, Marian? Hablaba de menores. Tenemos decenas y decenas de menores cuyo tutor es el Cabildo. Nosotros somos el tutor de muchísimos menores en esta isla. Y no estamos hablando solo de inmigrantes. Estamos hablando de menores que por distintas vicisitudes pues, se han encontrado en la necesidad de que sea el Cabildo el que intervenga. Y nos encontramos con problemas como que cuando llegan a la mayoría de edad, llegan a 18 años, la única alternativa que le damos, porque ya se ha acabado la tutoría del Cabildo, es que se vayan a la calle. Por eso vamos a invertir en programas para evitar que la única solución por tener 18 años sea el irte a la calle y buscar alternativas. Y tenemos que hacerlo especialmente ahora, porque la opción de buscarse un trabajo en estos momentos lo que va a abocar es que a muchos es que directamente no tengan un lugar donde poder estar, ¿no? Entonces, distintos ámbitos, tanto menores, ámbito de mujeres, etcétera, lo que están tratando de evitar el incrementar estas cifras de personas en situación de extrema vulnerabilidad. Bien, si no hay ninguna otra pregunta, muchísimas gracias por el interés y por haber estado acompañándonos hoy, esta mañana. Gracias.